Además de sus diálogos, de sus epístolas a Lucilio, otra obra muy importante de Séneca son sus tragedias. En realidad se trata de algo bastante curioso. Nadie tenía a Séneca como un gran autor de tragedias, pero junto a las 32 tragedias de los tres grandes poetas trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, las únicas tragedias que conservamos de la antigüedad son tragedias que se le atribuyen a Séneca. No se sabe con certeza cuándo las escribió, pero se cree que debe ser entre aproximadamente el año 50 y el año 62, es decir, cuando ya había vuelto a Roma. Pero no sobra quienes dicen que algunas las empezó a escribir cuando estaba en la isla de Córcega y que las tragedias fueron una manera de que a Séneca no se le olvidara, o mejor, que a Séneca no lo olvidaran en Roma. Muchas de esas tragedias acuden a motivos y a personajes griegos, como los veremos en los títulos de esas tragedias, pero por supuesto expresan una concepción del mundo, una concepción de la vida propia de la filosofía estoica romana. Tenemos una traducción bastante completa, una edición bilingüe de las tragedias de Séneca en esta edición que hizo la UNAM, con traducción de Germán Viveros. Es el texto original en latín, con la traducción, con una buena introducción, y ahí están todas las tragedias básicas de Séneca. Hércules delirante, las troyanas, las fenicias, Medea, Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes y Hércules en el Eta. Esas 9 tragedias son las que con seguridad escribió Séneca. Sin embargo, por mucho tiempo se le atribuyó todavía una 10ª tragedia, de nombre Octavia. Hoy se considera que esa última tragedia no fue escrita por Séneca, sino seguramente por un autor desconocido hacia el año 68 después de Cristo, es decir, 3 años después de la muerte de Séneca. Hagamos algunas observaciones generales sobre las tragedias de Séneca. Lo primero es que tienen una clara intención pedagógica y moral. La tragedia es un medio para exponer a través de sus personajes una visión estoica de la vida. Pero no fueron concebidas como obras populares, sino que están dirigidas al emperador, a sus familiares, a sus amigos, digamos a un pequeño círculo, porque a Séneca le interesaba influir sobre las clases gobernantes más que propiamente sobre las costumbres del pueblo. Entonces, digamos, el ámbito del público de esas tragedias era un público bastante reducido. Y no son exactamente tragedias si uno las compara con los clásicos griegos, con todos los elementos que tenía la tragedia griega. En cierto modo, dirían algunos que no son más que recitaciones, es decir, unas lecturas en voz alta hechas ante un auditorio muy selecto, como ya decíamos, con el que Séneca quiere compartir ciertos intereses intelectuales. Entre otras cosas, no era muy común que en el siglo I después de Cristo las tragedias se llevaran a la escena. Y es muy probable que muchas o incluso ninguna de esas tragedias nunca se llevara a la escena. Tienen, eso sí, por supuesto, elementos dramáticos de carácter espectacular. Hay descripciones de ultratumba, hay actos de magia, hay cosas de ese estilo. Pero lo importante en esas tragedias es lo que podríamos llamar la recitación, la prédica filosófica propiamente. Algunos dirían, y creo que estarían en lo cierto, que son tragedias retóricas. Es decir, son tragedias donde lo importante es el discurso, donde lo importante es el estilo, donde lo importante es el modo como se dicen las cosas. Por supuesto, como tragedias fueron escritas en verso, aunque la traducción al español con la que contamos es una traducción en prosa.
Son pues textos que tienen un cierto valor como textos retóricos y filosóficos, y seguramente alguien que quiera profundizar en la filosofía de Séneca haría bien en leerlas, pero no son grandes obras literarias como lo fueron las tragedias de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides.